A todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy vamos a tener un panel con algunos chicos estudiantes de diferentes universidades, representantes de estudiantes de diferentes universidades, con quienes vamos a conversar sobre esta nueva técnica, esto que nos obliga a tener en estos tiempos de pandemia, el hecho de que vamos a tener un alejamiento social luego de esta cuarentena, y obviamente van a tener ellos que adaptarse a nuevas formas de recibir clases. En este caso, Vamos a conversar la, sobre la educación virtual. Entonces, esto obviamente les va a coger de sorpresa a muchos, y muchos también, muchas universidades también no estarán listas para esto. Para esto queremos darles la bienvenida a nuestros cuatro amigos, en este caso a Ronald, a Matthew, a Marcelita, perdón, y a, Wendy. Muy buenos días con todos. Quisiera empezar en este caso con Ronald, para que me ayude, por favor, indicándonos, bueno, ¿cuáles van a ser los retos que van a enfrentar ustedes como estudiantes una vez que ya se termine la cuarentena? Mi querido César, buenos días, estimados compañeros de estudiantes. Su audiencia recibe un cordial saludo y espero que se encuentren muy bien en el confinamiento de sus casas por la grave crisis que estamos pasando. Bueno, dentro de los retos que está próxima a vivir la educación superior es primero el proceso de adaptabilidad inmediato que se nos está tratando de imponer desde los órganos rectores sobre la modalidad en línea. Aparte de eso, también se viene un cambio drástico en el modelo de aprendizaje, retos en accesibilidad y lo que esto conlleva, aparte de la vulnerabilidad socioeconómica que vienen sufriendo nuestros compañeros. Efectivamente, pero y cuéntame, mi estimada Wendy, buenos días. Cuéntanos cómo estarán preparadas las universidades, qué les han dicho a ustedes en este tema. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos y todas. Yo soy estudiante de Flaxo, de posgrado, y tanto tercer y cuarto nivel en realidad ha sido un golpe sumamente fuerte el afrontar como el cambio de modalidad. Yo creo que en muchos casos, como por ejemplo en Flaxo, ha habido una posibilidad, una apertura al diálogo, a buscar formas de poder sobrellevar, ¿no?, entre todos los estamentos esta situación del cambio de modalidad, que definitivamente es un cambio abrupto para la educación. Pero lo que en realidad representa un grave problema es que esta cuestión de la adaptabilidad o de las medidas que sean garantías para poder realizar este cambio de modalidad no debe pasar y no puede ser una cuestión de voluntades de parte de las autoridades, de las distintas instituciones. Y ese es el grave problema que hoy se representa. Ciertas universidades se adaptan o tienen la voluntad de generar nuevos mecanismos, nuevos instrumentos que busquen salvaguardar a su población estudiantil, pero ¿y las que no? Y en esta situación hay muchas universidades. Entonces, lo que yo realmente considero es que tenemos un grave problema sobre los órganos rectores de la educación, quienes deben en realidad buscar garantizar, dar lineamientos claros y sobre todo supervisar que estas garantías se cumplan. Ahora, mientras entramos en un tema de voluntades, tenemos ciertas universidades que en algunos casos realizan adaptaciones y otras que no. Muchas de ellas ya han empezado, entonces a mí me parece sumamente importante evidenciar que sí hay desde mi perspectiva, una irresponsabilidad por parte de las entidades rectoras de la educación superior en este punto y sobre estas medidas que se han tomado en las últimas semanas. Matthew, una de las preocupaciones también es de que no todos los estudiantes tienen acceso a internet en sus casas, pues. Si bien es cierto, todos podrán tener un teléfono y todo lo demás, pero no todos están o pueden tener el acceso al internet en sus casas. O sea, el servicio igual es carísimo, o a veces el servicio que dan de la banda ancha no soporta tanto eso. ¿Se ha conversado de eso con las autoridades, Matthew? Buenos días con todos, muchas gracias César por la apertura. Yo soy Matthew
de la Universidad Regional Amazónica Ique. Respondiendo a tu pregunta, en el caso de nuestra universidad hemos tenido ya contacto con las autoridades han elaborado una encuesta para visualizar qué estudiantes tienen acceso y qué estudiantes no, y parece que le están apostando a la situación en línea, a las clases en línea. Sin embargo, es muy grave que muchos estudiantes, a pesar de que estén pensando en que podemos empezar el semestre en línea, no tienen ahora la capacidad o no tienen ahora la situación mental para preocuparse de lo académico. Más bien, creo que las instituciones o sea, las instituciones universitarias deberían también apostar por velar primero por el bienestar de esos estudiantes que se encuentran en situaciones muy vulnerables económicamente, antes que pensar en becas para cuestiones de educación, que también son importantes. Claro, pero ¿y el acceso donde ustedes, por ejemplo, el acceso a internet allá en el sector amazónico, cómo lo podrían solucionar? Porque, a ver, teníamos recién nomás esta preocupación de que se iban a eliminar los infocentros. Ahora parece que no, va a quedar en suspenso esto, pero cuando inicien clases, todos los estudiantes podrán tener acceso a internet. De lo que me comentó la universidad, están apostando por becas para conseguir que estos estudiantes que no tienen acceso a internet ni a estos dispositivos los puedan tener. Sin embargo, como les decía, yo preferiría que estas becas se destinen primero a asegurar el bienestar de algunos estudiantes que, en nuestro caso, como no todos son de la provincia de Napo y vienen de provincias de la costa, de la sierra, algunos quedaron atrapados aquí, incluyéndome, pero hay algunos que dependen de la situación económica que no está viabilizada por la cuarentena o se ha visto limitada por la cuarentena y están atrapados aquí sin poder tener acceso a ciertas cosas básicas. Entonces, creo que ese también es importante, el bienestar estudiantil durante la cuarentena, antes que la educación también. Marcelita, buenos días. En tu caso, ¿cómo le ves tú la educación virtual? ¿Hay las plataformas suficientes como para poder acceder a esta educación? Marcelita, no creo que estás con el micrófono prendido. Muy buenos días, César. Siempre es importante que los estudiantes seamos capaces de generar opiniones frente a las situaciones diversas que se nos presentan en el camino. Cabe recalcar que tenemos una situación como país demasiado fuerte y sin embargo los estudiantes no estamos siendo tomados en cuenta en este sentido debido a que se quiere implementar una modalidad online en las diferentes universidades, cosa que no beneficia totalmente a todos los estudiantes. ¿Y por qué lo digo así? Muchas de las universidades que han tomado ya la decisión de implementar una modalidad virtual no han tenido y no existen las garantías para sus estudiantes. Tenemos por otro lado universidades como la Universidad de Guayaquil, la universidad más grande, pública, que ni siquiera se ha pronunciado frente a sus estudiantes sobre qué es lo que va a pasar dentro del campus académico. Es una preocupación que tenemos todos los estudiantes, muchos de nosotros no somos de la ciudad de Guayaquil, tenemos compañeros de diversos cantones del Guayas, de cantones de la Sierra, de todo el país. La Universidad de Guayaquil recoge a todos los estudiantes del país. Entonces, sí creo que en el ámbito estudiantil todos estamos preocupados debido a que no existen las garantías, y lo digo así precisamente porque los órganos reguladores como el CES, la CNECID y la misma Asamblea no han tomado en cuenta y no garantizan una modalidad virtual para todos los estudiantes, y todos nosotros estamos siendo vulnerables hacia nuestros derechos, y frente a la situación que vive el país no podemos tampoco dar algún tipo de reclamo. Claro, bueno, o sea, ustedes pueden dar ideas también, pues, o sea, no es que tampoco deberían cerrarse solo al hecho de que por la situación que estamos viviendo, sí, efectivamente nos ha cogido de sorpresa a todos, pero las universidades ya venían trabajando en plataformas virtuales, entonces debe haber algún tipo de adaptabilidad, yo creo,
a este tema, ¿no? ¿Qué opinas, Ronald? Bueno, César, hay realidades y realidades, la verdad. No podemos contrastar también el trabajo en modalidad virtual de las universidades públicas con el de las privadas, ¿no? Que nos llevan una gran ventaja. Lastimosamente, en las universidades públicas el entorno virtual se lo ha utilizado más para subir videos, entregar trabajos, deberes, revisión de proyectos y de vez en cuando uno que otro examen, pero no se ha tenido una implementación en sí verídica de lo que es esta modalidad, aparte de que no se cuenta con la capacitación en pedagogía necesaria para los docentes. Wendy, en tu caso, tú que eres ya de cuarto, en este caso de cuarto nivel, perdón, en la Flaxo, ustedes, yo tengo entendido que sí tienen una buena plataforma. De todas maneras, ¿tú crees que los profesores estén ya capacitados como para una clase virtual? Porque no es lo mismo una presencial que virtual, ¿no es cierto? Entonces, ¿crees tú que los profesores estén preparados para esto? Bueno, en realidad, de hecho, sí han habido varias adaptaciones que se realizaron en el caso específico de Flaxo, que sí nos han permitido como tratar de sobrellevar de mejor manera la situación del cambio de modalidad a virtual, pero me parece que, como decía en un principio, esto no debe atravesar sobre las voluntades particulares de las universidades o de los institutos, sino más bien debe ser regulada de forma adecuada por los órganos que deben hacerse cargo de la situación. Si bien dentro del tema de Flaxo tenemos una buena plataforma, es verdad, yo no considero que eso garantice que la educación se puede mantener o que tiene la misma calidad que en una forma presencial, porque obviamente hay metodologías, hay pedagogías distintas, hay adaptaciones tanto curriculares, hay adaptaciones de flexibilización de horarios, académicas, en el tema de evaluación. Entonces, yo podría decir que por suerte en Flaxo se ha abordado de una mejor manera y ha sido gracias también a la, digamos, voluntad y eh, a las ganas de querer llegar a acuerdos, de poder implementar nuevas formas, pero yo creo que eso no se da en todas las universidades y es un problema, personalmente lo considero, que se lance esta posibilidad de modalidad virtual sin antes considerar situación nueva del cuerpo estudiantil. Por ejemplo, solo para cerrar esta intervención, soy graduada de la ESPE y dentro de la ESPE nosotros tenemos, dentro de una encuesta institucional, que casi el 25-30% de los estudiantes no pueden adaptar. No hay cursos de capacitación docente, ni de tecnología, ni en flexibilización de actividades, en métodos evaluativos. Entonces, todo esto genera una vulneración sumamente fuerte contra el cuerpo estudiantil y que esto no sea considerado, llevamos más casi ya pasando a modalidad virtual y no tenemos pronunciamiento alguno por las autoridades, órganos rectores de la educación. Yo enfatizo en esto porque me parece que el verdadero problema se encabeza desde quienes deberían dictar política pública directamente y efectiva para salvaguardar al cuerpo estudiantil, lo cual evidentemente no está siendo tomado en cuenta. Claro, no está tomado en cuenta y como bien señalabas tú, son los órganos los que regulan, los que deberían darnos las soluciones. Y, por ejemplo, en el caso de Matthew, que nos comentaba, hay estudiantes, por ejemplo, que no solamente va a tener que trabajarse en la adaptabilidad estudiantil, sino en la adaptabilidad psicológica, por el hecho de estar atrapados en otra provincia que no es la propia, no con su familia. Inmediatamente no creo que puedan pasar ellos a seguir teniendo clases virtuales. ¿Qué opinas tú, mi estimado Matthew? Sí, justamente lo que comentaba en la respuesta anterior, que primero también podríamos pensar en cómo las universidades pueden aportar a la situación socioeconómica y psicológica de los estudiantes durante la cuarentena y luego de eso ver la situación de educación, porque lo más básico es tener el sustento de todos los días y eso. Ahora sí, ahora Marcelita, tú que estás en la Universidad de Guayaquil, y ahí, bueno, voy a topar este caso puntual. Ustedes están pasando por una intervención. ¿Qué soluciones les han dado
aunque esta universidad está pasando por otro problema mucho más grande. Ahora, ¿qué va a pasar con ese problema que tenían antes y ahora con esto de la educación virtual? Sí, efectivamente la Universidad de Guayaquil atraviesa por un proceso de intervención. Como representantes estudiantiles de la federación no hemos tenido comunicación con las autoridades debido a que ellos implementaron la modalidad de teletrabajo. Hemos enviado oficios, hemos solicitado respuestas frente a qué es lo que va a pasar. Sin embargo, la universidad ha implementado una encuesta online para todos sus estudiantes en donde está evaluando la disponibilidad del acceso al Internet que cada estudiante tiene desde sus hogares. Sí aplaudimos esto, pero sabemos que la encuesta va a quedar interna, no se va a decir lo que realmente está sucediendo dentro de la universidad, muy aparte que tenemos procesos estancados que no van a permitir que se curse un periodo académico con regularidad. Muchos estudiantes se van a ver afectados debido a que no existen asignaciones de notas, tenemos estudiantes con procesos de homologaciones incompletos, con estudiantes con terceras matrículas que todavía no les han dado respuesta. Sin embargo, sabemos que la decisión del CES, por decirlo así, ha sido que en las universidades puedan implementar la modalidad virtual. Nosotros nos matriculamos online, ya tenemos un sistema de matriculación online, sin embargo, siempre este sistema ha fallado. Es lo mismo que puede suceder y es la preocupación que tenemos los estudiantes. No todos contamos con un acceso a Internet de banda ancha. Sin embargo, la universidad aún no se pronuncia. Desde los sectores estudiantiles hemos estado solicitando que las autoridades puedan pronunciarse. Sin embargo, no lo han hecho. Tenemos estudiantes que se están viendo afectados en el internado rotativo, precisamente porque la universidad y el Ministerio de Salud están a la deriva, sus procesos académicos, no ha existido su bioseguridad completa y la universidad no responde a ninguna de las demandas que ha existido por parte de los estudiantes. Entonces creo que todos estamos de esta forma preocupados y es en base a eso que también como colectivos estudiantiles hemos propuesto y hemos empezado a tener algunas ideas en caso de que se implemente la modalidad virtual en las diferentes universidades que las autoridades deberían de tener en cuenta, y aquí hacemos un llamado tanto al CES, a la CENESID, a la Asamblea y a los propios rectores de las diferentes universidades a que escuchen a sus estudiantes y sobre todo a los estudiantes en este momento a mantenernos unidos, que pese a la situación que vivimos como país, también nosotros nos podemos ver afectados con esta nueva modalidad. Claro, ustedes como colectivos estudiantiles ya han hecho pronunciamientos hacia las autoridades, ya lo han hecho público. Donald. Sí, claro, se ha hecho el manifiesto, se ha hecho acciones públicas, incluso tenemos un pliego de observaciones y posibles soluciones a este inconveniente que estamos pasando de educación superior en el momento, y la básica y la secundaria también, que se ha presentado a la CENESID y al CES. Entonces solo se necesita la voluntad política de que no se nos ignore a los estudiantes, sino que seamos nosotros los que dentro de la toma de decisiones entremos en el diálogo y podamos aportar también desde nuestro vivir diario. Así es. ¿Qué otras acciones podrían tomar o qué otras sugerencias podrían dar, Wendy, para las autoridades en este caso y que se pueda facilitar esta modalidad que ya tenemos que acostumbrarnos, irnos pensando que vamos a acostumbrarnos, porque después de la cuarentena, ya vimos aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, el alcalde ya está presentando un manual post-cuarentena, post-pandemia, que justamente habla de la necesidad de la educación virtual y del alejamiento social. Bueno, como bien dijeron ya mis compañeros, nosotros de hecho buscamos una alianza desde todos los sectores de estudiantiles, por ejemplo, desde los institutos tecnológicos, universidades, sean estas particulares, politécnicas, públicas,
desde el tercer y cuarto nivel en este caso, y nos hemos tomado el trabajo en realidad de realizar un pliego de propuestas, como ya decía Ronald, en muchos sentidos, empezando por, yo creo fundamental, la suspensión inmediata de instituciones que hayan iniciado la modalidad virtual sin las garantías necesarias para tener un tiempo de preparación. En segundo lugar, el tener o realizar una encuesta real en este momento sobre cuál es la situación estudiantil, porque el tomar decisiones de pasar o no pasar a la modalidad virtual no puede ser tomado a la ligera. Los estudios o las encuestas que las universidades tenían y manejaban hasta el semestre pasado, lógicamente han cambiado bajo la crisis que estamos atravesando. Las condiciones socioeconómicas de los y las estudiantes hace un periodo no son las mismas que están atravesando actualmente. Y si se toman decisiones basadas en encuestas de periodos pasados, es lógico que no estamos afrontando la realidad tal y como es y por ende no vamos a encontrar soluciones que sean adecuadas a lo que realmente está pasando en el momento. Entonces, las encuestas institucionales son la primera base para saber cómo podemos afrontar desde las distintas y particulares situaciones de cada universidad. De ahí en adelante hemos planteado una serie de propuestas que yo creo abarcan desde muchos sentidos la problemática de la modalidad virtual, empezando por la necesidad de adaptaciones metodológicas, pueden ser hasta curriculares, pedagógicas, la flexibilización de asistencia, la posibilidad de que estas clases puedan ser grabadas, de que no necesariamente hay un tiempo establecido, porque en muchos casos los ordenadores, los computadores son compartidos en algunas familias, entonces tal vez los horarios no puedan ser ni siquiera accesibles. Por otro lado, hemos pensado en la mantención de las becas, propuestas en el área docente, propuestas en el área tanto de carreras técnicas que tienen componentes de laboratorio, componentes de campo. Tenemos justamente las propuestas que ya bien decía nuestra compañera de la U de Guayaquil para el área de salud, indispensables considerar. Tenemos propuestas, de hecho, también como para el área de la biotecnología, tanto tiempo olvidada en el país. Creo que uno de los pocos países que la biotecnología termina siendo la última rueda del coche. Creo que desde las políticas de Estado hay que empezar a repensarnos esta nueva dirección. Y tal vez sea el momento y una posibilidad de crear mejoras, tanto que sean mayores garantías hasta profesionales, siendo este choque tan de frente con la realidad que tenemos y cómo en realidad no estábamos preparados para asumirlo. Como ya dijeron, de hecho el bloque de propuestas ha sido amplio, no es solo un reclamo injustificado, sino que también tenemos propuestas y de hecho con esto lo que queremos enfatizar es que hay necesidad de diálogo, hay necesidad de que los órganos rectores de la educación en conjunto con las autoridades escuchen al cuerpo estudiantil, porque en realidad hay una falencia súper grande que no se ve solventada por la toma de decisiones que hasta ahora se han llevado. Así es, tienes toda la razón y ahí te damos completamente la razón, valga la redundancia. No se tomó en cuenta desde un principio, tuvimos un llamado, yo siempre me recalco en eso. En enero ya tuvimos un campanazo y no se tomaron las acciones necesarias, viendo los ejemplos que tenían otros países mucho más desarrollados que nosotros, y no se tomó las acciones necesarias. Matthew, insisto yo en el caso de que ustedes, bueno, están en la universidad allá amazónica, me preocupa mucho el tema del ancho de banda, del internet, y qué buena la sugerencia de Wendy, por ejemplo, de que las clases sean grabadas, puedan tenerse ahí. Y ahí hay un ejemplo, verán, aquí en el Ecuador hay una universidad que muchos a veces se quejaban de esta universidad, y es la Universidad Técnica Particular de Loja, que ya tiene un esquema de educación a distancia. ¿Podrían pedir asesoría a esta universidad como para ver cuáles han sido los resultados? Creo yo, viniendo desde ustedes, obviamente, la sugerencia, porque las autoridades, a pesar de que la tienen ahí al lado, a la Universidad de Loja, parece que no se han acercado donde ellos. Entonces, ¿qué opinas tú, Matthew, como te digo, el ancho de banda ya en la Amazonía? ¿Será que puede suplirse las necesidades de los estudiantes, una vez que ya hemos visto que las clases por medio de estas plataformas, Zoom, Skype y todo eso, a nivel de escuelas está colapsando? Sí, mi estimado César, yo creo que
se puede coordinar entre varias universidades, y lo que me supo decir la administración de IQEM es que se están trabajando en un sistema modular y asimétrico, y incluso ver otras plataformas como plataformas de Coursera que trabajan un poco como lo que decía Wendy, de clases ya preparadas en cierto formato, no necesariamente en línea, en vivo, y dejar toda la cuestión práctica para intersemestres. De todas formas, es preocupante lo que tú dices de la disponibilidad de ancho de banda, y no todos los estudiantes lo tienen, y los estudiantes que están afuera en otras ciudades tampoco nos asegura que por más ancho de banda que haya tengan el acceso. Entonces sí es importante que pensemos en cómo vamos a conseguir que tengan los dispositivos primero, y luego el acceso a internet para conectarse a las clases, pero yo voy a vivir recalcando que también es importante su bienestar, y asegurarnos de que tengan todo lo necesario primero para sobrevivir a esta cuarentena, antes que la cuestión educativa, que también es importante. Marcelita, ¿sería también posible que entre ustedes como estudiantes se pueda solicitar al Estado políticas más reales hacia la educación, porque, a ver, esperaríamos que el Estado, el gobierno, por ejemplo, facilite el acceso a Internet, de plataformas de Internet para que los estudiantes puedan seguir con la educación y no pararnos, pues obviamente nadie quiere parar la educación. Esto del coronavirus, hasta que no se encuentre una vacuna o una cura, nos va a tener alejados totalmente. Entonces, ¿no sería también bueno pedirle al Estado, por ejemplo, plataformas de Internet que sean accesibles a los estudiantes, o el mismo servicio de Internet, que ya no es pues un lujo, sino es ya una necesidad en estos tiempos? Por supuesto que sí, creo que el Estado es el garantizador de la educación, y es por medio del Estado por quien se deben hacer los diferentes convenios con las empresas privadas para el Internet de los estudiantes. Sin embargo, también considero que las universidades, para poder implementar esta modalidad virtual, que cabe recalcar, no es que nos estamos oponiendo, simplemente estamos dando a sentir valga la redundancia, el sentir de los estudiantes que no pueden acceder en este momento por la situación. Las universidades deberían de implementar la modalidad virtual haciendo un análisis completo de todos sus estudiantes, y para esto es indispensable que las clases se retrasen mínimo 1 mes o 2 meses para que puedan haber las plataformas y puedan existir las garantías necesarias para todos los colectivos estudiantiles. Entonces creo yo que el Estado en este momento está un poco más preocupado de la salud, y los entes reguladores de las universidades no están tomando en consideración a los estudiantes. Claro que son parte también de lo que podría suceder en el caso de que no se tomen acciones correctas. Ustedes en un hacinamiento, por ejemplo, en una clase, pues son víctimas de contagio inmediatamente. Y bien, como bien tú señalas... Así es, creo yo. Sí, dime. Así es, creo que debe existir plataformas para todas estas clases en donde los estudiantes principalmente no se vean perjudicados. Y obviamente la tramitología también debería ir en línea, ¿no? Porque ¿qué sacamos clases virtuales y después nos toca ir a la universidad a dejar exámenes, trabajos, esas cosas? ¿Qué opinas, mi estimada Wendy? Bueno, pues por supuesto, dado que es necesario como adaptarnos a este nuevo contexto virtual, es necesario que también todos los trámites, por ejemplo, en el caso de estudiantes en el tiempo de titulación, también es necesario considerar que necesitan como seguir avanzando con estos trámites con la institución, y que deben estar habilitados, lógicamente. Además, bueno, una de las otras que habíamos también pensado como garantías mínimas es la cuestión de becas,
porque ¿qué pasa con los y las estudiantes que ya tenían becas en el periodo pasado? ¿Qué va a pasar con este cambio de modalidad virtual? No tenemos garantía de que éstas se mantengan, no tenemos garantía de que vayan a abrirse más becas, por ejemplo. Tenemos también que pensar qué va a pasar con los presupuestos estatales que han entregado a las universidades este año, y que si estos no se ejecutan de manera completa, que no se excusa para un nuevo recorte el año que viene, porque cada año nos vemos nuevamente golpeados por los recortes presupuestarios, y en Flaxo pasa lo mismo. Entonces es necesario considerar que este nuevo panorama también repercute en múltiples aristas de la educación, y no solo de la educación, y que debemos empezar a pensar también desde garantías, desde el ámbito tanto estatal, atravesado por los órganos rectores de la educación, pero que sean completos y que en verdad nos generen una garantía real de la educación, porque de otra manera vamos a seguirnos viendo cada vez más afectados sobre las cuestiones que en este momento no pueden ser resueltas, como es el tema de la cuestión de trámites, que no se ha solventado de ninguna manera, no se ha pronunciado, no tenemos información alguna, en muchas universidades no hay ningún pronunciamiento, menos aún un instructivo de cómo va a funcionar, y veamos ahora, llevamos un mes desde que todo esto ha empezado y no tenemos ni siquiera un pronunciamiento. Claro, no hay un pronunciamiento, y tú topaste el tema, Wendy, de las personas que están ya por graduarse. Ronald, en este caso, tú o tu universidad y entre ustedes han conversado sobre qué pasaría, qué va a pasar con las personas que ya ingresaron, tienen que presentar sus tesis, sus trabajos de investigación, y algunos ya inclusive incorporarse. ¿Qué va a pasar con ellos? Ronald, tu micrófono. Bueno, dentro de nuestra universidad la verdad es que ha existido un total hermetismo, se podría decir, de parte de las autoridades, al decir que esperemos lineamientos para poder empezar con los trámites cada quien. Y por ahí se han activado algunos correos para poder presentar, qué sé yo, tu trabajo de titulación, tu anteproyecto, trabajos de prácticas. Pero lastimosamente a los que nos toca, como es mi caso, que tenemos un trabajo práctico que tendríamos que realizar dentro de los laboratorios de la universidad y en fase de campo, lastimosamente no se nos brinda ninguna garantía de que vamos a poder acceder a los mismos. Entonces se tiene que también ver una alternativa a esto. No siempre vamos a estar en la modalidad virtual tampoco, ¿no? Claro, no siempre vamos a estar ahí, y efectivamente ese es otro tema, los laboratorios. ¿Cómo haces tú para acceder a los laboratorios de la universidad? Son temas que realmente todavía están ahí flotando. Obviamente es el inicio de lo que puede venir y a lo que tendremos que adaptarnos. Estimados amigos, yo quiero agradecerles a ustedes por haber accedido a esta entrevista. Obviamente espero que no sea la última vez. Aquí tienen un espacio para ustedes de expresarse y obviamente hacer estos paneles para que se vaya conociendo la realidad de los estudiantes, ¿no? Está bien que se hable de la educación, pero se habla desde el lado de la universidad, de la autoridad, pero no de los estudiantes. A los estudiantes siempre se les deja al último. Entonces es importante saber lo que piensan ustedes. Así que, empezando por Marcelita, les dejo para que ustedes envíen su mensaje final a todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Hola. Sí, te escuchamos, Marcelita. Bueno, sabemos y estamos conscientes de que esto recién empieza, de que la modalidad que se va a implementar dentro de las universidades es un largo camino, y es ahí en donde los estudiantes debemos de comenzar. Es por eso que yo hago un llamado a los estudiantes a permanecer unidos, a tener un poco de empatía con los compañeros, que va a afectar a todos, sobre todo de las luchas estudiantiles que se están haciendo en base a este tema. Un saludo fraterno para todos los que han sintonizar, un saludo para las familias que en este momento están pasando por situaciones difíciles, y un abrazo sobre todo a cada uno de ellos,
en estos momentos. Muchas gracias, Matthew. Tu mensaje, por favor. Bueno, yo quería hacer un llamado a todos, estar pendientes. No sean malitos, el sonido ambiente parece que está por ahí un poquito alto, a ver si nos pueden ayudar. Continúa, Matthew, gracias. Ya, que podemos confiar en que todas las medidas van a ser de ventaja para todos y que debemos velar por nuestro bienestar de la educación e implementar estrategias que lleven a solventar las posibles falencias del sistema y evidenciar que ni ahora ni antes nuestro sistema, así como el de salud, el de educación también, no estaban preparados para este tipo de cosas. Y sí hay una cuestión de planificación que se debe trabajar más y protocolos para velar para no tener este tipo de problemas de recién cuando suceden las crisis, pensar en cómo sobrellevarlas. Entonces, si es una planificación y protocolos, quizás esto hubiese sido un poco más llevadero. Así es. Ronald, tu mensaje, por favor. Sí, muchas gracias, César. La verdad es que no somos exentos de vivir una crisis dentro del país, ¿no? Como dijo Matthew, tal vez con un poco de planificación se pueda llegar a poder implementar las medidas adecuadas para poder solventarlas, pero es el momento de llamar a la unión del pueblo ecuatoriano, a generar un poco de empatía entre compañeros de estudiantes y pensar que no es el cambio de modalidad una solución. Más bien busquemos alternativas diferentes para que la educación sea accesible para todos los compañeros, no solo, ni que no se vuelva accesible solo para clases privilegiadas y la clase media baja hasta los que nos encontramos en estado de pobreza no podamos acceder a la misma. Así es. Wendy, tu mensaje, por favor. Wendy, ¿estás por ahí? Ya creo que se nos fue la conexión con Wendy. Bueno, la verdad es que uno de los temas que bien topa Matthew es la planificación. Y la planificación es lo que nunca ha tenido este país, lastimosamente. Y si la ha tenido en algún tiempo, pues ha sido pequeña, todavía no ha sido lo que esperábamos. Nunca pensamos en lo que podría suceder, sino siempre actuamos con reacción. Y eso es lo que deberíamos cambiar algún momento en este país. Nuevamente, chicos, muchísimas gracias a ustedes por haber estado en este panel. Gracias a Wendy, que ya creo que se nos fue. Pero invitados nuevamente para poder hacer más de estos paneles ojalá algún rato podamos hacerlo también con las autoridades acá, para que ellos también puedan expresar su palabra y hacer un contrastamiento hacer un contraste de esta información que ustedes tienen y de las necesidades que ustedes como estudiantes tienen. Muchísimas gracias nuevamente, estimados amigos, y gracias a todas las personas que se conectaron. Nosotros estaremos regresando más tarde con más entrevistas. Recuerden que hoy tenemos Tiempo Ahora, que es el programa de historia, y también tenemos el análisis con el doctor Tandazo en la noche. Muchísimas gracias, Ronald, a Marcelita también, y a Matthew y a Wendy por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti, César. La pasa bien. César. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias.